Sí, doctor Jorge. Oye, Entonces voy a agrandar la imagen, por favor. ¿Listos? Me dicen cuándo puedo iniciar. claro, doctor. Sí, bueno, tengo que hacer la presentación. Eh, bueno, buenas tardes. Estamos en esta teleronda internacional de trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma. Esta tarde vamos a tener la presentación a cargo de la ponencia del doctor Jorge Herrera Chaparro. Él es expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, profesor titular de la Universidad de Cauca y director científico de la Clínica La Estancia, reconocido cirujano de nuestra querida patria amiga de Colombia. Y buenas tardes, doctor. El tema Buenas que vamos a tardes. tratar esta tarde es trauma renal en el siglo XXI, salvar el riñón o priorizar la vida. Adelante, doctor. Gracias, doctor Medrano, y a todos los amigos que se encuentran en este momento, doctor Napoleón, y a Mártica, y a todos los que se encuentran muy amables. Para mí es un honor estar acá. Quiero compartir algo que seguramente ustedes son los que van a dar con su experticia, vamos a hacer las conclusiones o lo que hay que realmente tener en cuenta. He querido traer esta frase de Sol Lewitt. Sol Lewitt es parte del arte conceptual del minimalismo. Lewitt fue un artista estadounidense fundamental para la transformación del arte en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué fue lo que dijo él? Y por lo cual, en el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Todo se proyecta y se decide de antemano. La ejecución, en cuestión superficial, la idea es una máquina que fabrica el arte. En el arte, en la parte quirúrgica que nos confiere en este momento, el concepto antecede a la técnica. En el trauma, la fisiología antecede al bisturí. Salvar la vida es la partitura que dirige la orquesta quirúrgica. Con esto comienzo entonces en el trauma en el siglo XXI, salvar un riñón o priorizar la vida. Quiero dejar un mensaje de apertura. Perdónenme, yo me quito la cámara. No puedo quitarla de esta. Bueno, quitarlo todo de acá. Vea. Esto ¿Lo pueden correr por acá? no puedo. Desconecta la cámara. Desconecto. Ya, correcto. El trauma renal ha dejado de ser una batalla en un órgano para convertirse en una lucha por la vida. En el quirófano en el siglo XXI ya no nos definen las suturas ni las maniobras renales ni el heroísmo técnico. Nos hace reconocer cuánto es el tiempo, la hemodinamia y la fisiología que debemos de tomar para decidir una conducta sin titubeos. Salvar el riñón puede ser un triunfo anatómico, pero salvar una vida es tener un triunfo humano. Y en esa delgada línea es donde nos vamos a mover hoy, donde la sangre, el silencio pesan más que cualquier tratado, es donde circula la parte moderna de nuestros cirujanos y su grandeza. El caso y el contenido lo vamos a acentuar sobre la parte de definiciones y voy a hacer una revisión rápida de 7 minutos de la literatura, de lo que tenemos acerca de las imágenes en los pacientes inestables, para que tengamos cómo discutirlo. El papel de la angiografía y el trauma, la cirugía, el control del daño y el análisis del caso, ¿cómo lo harían ustedes? Se trata de un hombre de 15 años, mecanismo de trauma, accidente de motocicleta, alta energía. Condición inicial, un Glasgow de 13-15, hemipalesia a izquierda, posible compromiso neurológico asociado. Sus signos vitales de ingreso son 75-55 con una frecuencia cardíaca de 110 y con una presión media que nos da 61. Buena presión todavía para perfundir riñón, con una saturación muy baja. El ecofaz abdominal es positivo. La interpretación de este estado, según el ATLS, lo clasifica en una clase 3. ¿Qué debemos hacer en una clase 3 inmediatamente? Un protocolo de transfusión masivo,
reanimación hipotensiva si se permite, mantener una tensión por encima de 80, evitar sobrecarga de cristaloides que agrava la coagulopatía, control de daño quirúrgico endovascular, que es lo de discutir, decidir si el paciente debe ir a un quirófano inmediatamente o si el TAC está justificado hasta tener una estabilidad transitoria, y en este caso debe llevar el TAC los signos de shock no controlado. Puede ser riesgoso, puede descompensarse durante el traslado. Solo se justifica si hay una transitoria respuesta que permita la identificación de una fuente hemorrágica, corrección de un rombo letal. Así es de que definamos qué es un no respondedor. Para el ATLS, la interpretación es hemorragia no controlada y requiere una intervención inmediata para el control de sangrado. No más líquido, sino una cirugía. El estado de hemodinámica, entonces lo resumimos para este paciente. ¿Le realizamos o no realizamos imágenes? Y viene el dilema clásico a discutir: tomografía o quirófano. El dogma histórico: inestable, no va a tomografía, temor de retrasar el control de una hemorragia, limitaciones tecnológicas. Entonces, voy a tratar de resumir en estos 7 minutos la última década de artículos que están relacionados con la tomografía o el CorpoTac que realizamos nosotros en los pacientes. La evolución del paciente con trauma hemodinámicamente inestable continúa siendo uno de los escenarios más críticos y desafiantes de la medicina de emergencias y cirugía de trauma. Tradicionalmente, las guías clásicas, incluyendo el ATLS, recomendaciones del IETS, plantearon que ningún paciente inestable debe ser trasladado desde la sala de reanimación porque podía retrasar el control definitivo de la hemorragia y poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, en la última década se ha transformado este paradigma. El advenimiento de los tomógrafos ubicados en las áreas contiguas del shock room, junto con los equipos de trauma altamente coordinados, que ha permitido explorar el papel del TAC en pacientes que, aunque inestables, responden transitoriamente a la reanimación. Este es el trabajo más importante que he realizado en Alemania por Por Uwe eso, Warner. en mi bolsillo. Buenas, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Ok. Los hallazgos de Uwe Warner, registro de trauma alemán, marcaron un punto de inflexión en el corte de más de 16.000 pacientes, donde el TAC no solo fue factible en pacientes inestables, sino que se asoció con una mejora significativa en la supervivencia, tanto en el shock moderado como en el severo. El uso temprano del TAC redujo la mortalidad global y el beneficio independiente con modelos multivariados. De esta manera fue interesante incluso para pacientes en shock severo y seguidos y con tensiones arteriales sistólicas menores de 90, mostraron una reducción absoluta de la mortalidad hasta en el 13%, seguidos a más de un mes. Esto sugiere que el entorno organizado del TAC no es simplemente una herramienta diagnóstica, sino que es un componente estratégico de reanimación moderna. Series contemporáneas de centros latinoamericanos y europeos han fortalecido este argumento. Ordóñez y colaboradores, en 2 de sus publicaciones, hacen unos cortes de pacientes inestables evaluados con TAC durante la reanimación activa. Demostraron y identificaron la verdadera fuente de sangrado, seleccionando de una manera precisa entre una laparotomía o inclusive angioembolización y un manejo no operatorio y reducción de laparotomías no terapéuticas. Estos hallazgos son consistentes con datos que muestran que el TAC disminuye los tiempos de intervención óptima para la priorización terapéutica y mejora de la asignación de recursos. Sin embargo, el cambio del paradigma exige una claridad del concepto. No todos los pacientes inestables son iguales. La literatura y los consensos modernos coinciden en que el verdadero no respondedor, el paciente en shock profundo, con alteración sostenida de la perfusión pese a la reanimación inicial, no debe retrasar la cirugía para realizar imágenes avanzadas. En este subgrupo, la prioridad sigue siendo el control inmediato de la hemorragia, ya sea en el quirófano cuando corresponda o la activación temprana en hemodinamia o el REBOA.
Por lo contrario, este respondedor transitorio conforma un grupo potencial que se puede beneficiar de un TAC. Los pacientes alcanzan tensiones entre 85 y 90 durante la reanimación y tienen que cumplir con una vigilación del equipo de trauma, primera enseñanza, que no puede durar más de 1 o 3 minutos. En este contexto, se convierte en una herramienta para definir las decisiones críticas. Las lesiones, su precisión para el sangrado activo, lesiones retroperitoneales, lesiones torácicas ocultas, fracturas pélvicas severas y lesiones vasculares que cambian la priorización. Se debe tener siempre un quirófano inmediato cuando se está actuando en la parte de hemodinamia o tener un quirófano híbrido. Este debe estar dirigido del manejo no operatorio y con una situación netamente protocolizada. Esto evita intervenciones necesarias. Por lo tanto, el paciente respondedor o un respondedor transitorio puede estar en el área de trauma, ser llevado a menos de 3 minutos. La reanimación nunca debe suspenderse. Debe tenerse todo el equipo de monitorización, ventilación y el equipo quirúrgico presente que existe en el trauma entrenando, tomando decisiones rápidas en los hallazgos. Entonces, en sí, esto es lo que dice ahorita la literatura y pasamos a ver qué pasó con nuestro paciente. Esta es la bibliografía que se revisó durante esta década. Entonces, nosotros decidimos llevar a este paciente con 85 de tensión. Doctor Herrera, sí, emergencia congelado. Y fíjate si tú no estás jugando ni nada. Creo que el doctor se desconectó, se quedó sin internet, creo. Pues, es cierto. Le acabo de enviar un mensaje para que me confirme, doctor. Disculpa, Martita. Dígame usted, doctor. Sí, en lo que se conecta a Jorge, aprovechando el auditorio que hay acá, a mí me gustaría preguntar, que creo que viene bastante a lo que Jorge quiere referirse, en llevar a tomografía o a sala de operaciones inmediatamente al paciente. Yo creo que eso depende muchísimo. En lo que Jorge Herrera se conecta, podemos discutir un poco esto. ¿En cuánto tiempo se hace el protocolo de tomografía? Yo creo que eso es lo que marca realmente si uno se va a aventar a la aventura de mandar a este paciente al tomógrafo muy rápidamente o a la tomografía.
Realmente, pues la realidad latinoamericana, no en todos los centros se puede hacer una tomografía, diría yo que entre 5 máximo 10 minutos. Entonces, yo quisiera saber si alguien de la audiencia tiene disponibilidad para hacer una tomografía de inmediato. ¿Cuántas personas se tardan menos de 30 minutos y cuántos se tardan más de 1 hora? Porque aquí tenemos decisiones basado en dónde estoy, quién soy y qué cuento. Así que yo veo bastantes colegas acá de mi país, un país pequeño, pero con realidades y contrastes distintos. A 40 kilómetros del hospital principal, que es el Roosevelt de San Juan de Dios, la realidad es completamente distinta. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Creo que por ahí está Roberto, está levantando la mano. Sí, buenas tardes, doctor Napoleón. Dos cosas para tener en cuenta si es que queremos llevar a un paciente inestable a tomógrafo, por el motivo que sea, para tener una mejor noción de la anatomía intraabdominal vascular que pueda estar comprometida, o porque de repente se trate de un trauma multicompartamental y queramos determinar a dónde ir primero. Pero unas condiciones de que el tomógrafo debe estar cercano a la zona de reanimación, a la unidad de shock trauma, menos de 50 metros, digamos. Y el otro, quien acompañe al paciente en ese momento, tiene que ser el equipo de cuidados críticos del primer nivel, incluso con las transfusiones de sangre corriendo, en caso de que tengamos que reanimar en el camino al paciente. Esas son dos condiciones para poder llevar a hacer esta aventura, a tener en cuenta. En el hospital en el que estoy yo, sí tenemos el tomógrafo cercano a la sala, a la zona de emergencia y bueno, tenemos el equipo personal adecuado para hacerlo. Pero aún así, lo pensaremos bastante. Cuánto tiempo te consume hacerlo? En 2 o 3 minutos estamos en el centro de imágenes. Hasta Ya, menos, pero cerca. y para Pero hacer el estudio el tomógrafo es rápido. es de última generación, sí. Ah, ok. Muy bien. Eso sí. Y bueno, eso sí, para ir a sala de operaciones tenemos que subir un elevador. Entonces, pues, y está en camino, el centro de imágenes está en camino al centro quirúrgico. Es otra cosa que tener en cuenta. ¿Ya? De acuerdo. Esa era mi Martita, opinión, doctor. Yo muchas tengo, gracias. Perfecto, Roberto. Sí, o- Martita. o- me gusta mucho que haya lugares en donde sí se puede hacer esto, pero tengo una pregunta. ¿Quién lee esa tomografía y quién le interpreta a usted esa tomografía? Porque esa es la otra cosa. ¿De qué sirve tener un estudio si las decisiones de tratamiento o no van a estar basadas en esa tomografía? Es que hay que tomar en cuenta que no solamente es tener la tomografía cerca, tener el equipo, poder reanimar al paciente mientras se está haciendo la tomografía, sino que también quién va a interpretar esas imágenes. Doctor Calderón, ¿qué las interpreta en su centro? Disculpe, no sabía que me estaba preguntando a mí. Ya, lo bueno es de que, bueno, nosotros, emergenciólogo y cirujano, estamos acompañando al paciente. Y lo bueno, también tenemos radiólogo de 24 horas en nuestro hospital. Está al costado nada más. Entonces, podemos hacer una decisión de equipo si es que llevamos al paciente a tomógrafo, si es que se nos da esa situación. ¿En qué parte trabajas, Roberto? En Lima Sur, Hospital de Emergencias de El Salvador. Lima. Muy Así es. interesante. En NICTE están levantando la mano, Martita, si le permitimos hablar. NICTE trabaja en el occidente del país, es jefe de uno de los posgrados y es una realidad un poquito distinta. Entonces, que les cuente NICTE qué haría y cuánto se tarda la tomografía si es que la tiene todo el tiempo. Buenas tardes. La verdad es que sí tenemos desde hace un tiempo acceso a la tomografía, está súper cerca de la emergencia del área de shock. Yo le diría que tengo posibilidad de hacer una tomografía en 5 o 10 minutos, pero el problema, y concuerdo con la doctora, precisamente es quién interpreta la tomografía, y yo pues ya lo había comentado en alguna otra reunión con usted, porque pues no tenemos nosotros tanta experiencia y el radiólogo tampoco, quien está
de turno de rayos, pues solo es el residente que tampoco tiene mucha experiencia, me parece, en trauma, y entonces esa es la complicación precisamente. De acuerdo, muy bien. Johan quería participar y después Jennifer. Johan Sí, está en Perú, como sí. todos sabemos, y Jennifer también trabaja en Guatemala, en la parte occidental, así que será muy interesante Ujú. escuchar las distintas realidades. Sí, gracias Napoleón por el pase. Por supuesto, mira que la temática que nos está tratando acá el doctor Herrera también es ese respondedor transitorio. Es decir, creo que dentro del evento del trauma se abre una ventana importante para poder hacer este estudio. En mi hospital, siendo un hospital también nivel 3 de la zona de Lima Este, al igual que también el Lima Sur, como me antecedió mi colega, acá en Lima, el tomógrafo, claro, tenemos el tomógrafo las 24 horas, pero también todavía seguimos, todavía sin romper ese paradigma de que si está un paciente estable, definitivamente sí va a TAC, pero cuando esta paciente está inestable, pues no lo llevamos a TAC muchas veces, escasísimas veces, pero realmente sí, está a menos de 50 metros, no puede llevar como a 3 minutos o 4 minutos llevarlo hacia el TAC. El desafío también está en que quién interpreta eso y generalmente somos los cirujanos que conocemos algo más de TAC. No todas las guardias tenemos cirujanos que puedan reconocer eso. Y más el radiólogo también que está ahí no siempre interpreta en base a trauma o, por ejemplo, nos pueda hacer un informe satisfactorio de un ataque de un paciente víctima de trauma. Entonces, eso es una limitante que tenemos también. La limitante de que no siempre también obviamente tenemos disponibilidad de TAC porque a veces hay semanas en que no lo tenemos y cuando lo hemos tenido, sí, pues, pero realmente lo usamos en pacientes estables. Y otra cosa importante es también, como lo dice el doctor Herrera, la reanimación no debe suspenderse en ningún momento. Eso en un paciente limitante, el limítrofe, vamos en la No Perfecto, sé si me estable. están viendo, Johan. Napoleón. Sí, Jorge, disculpa, Ya, solo si le damos paso a Jennifer, que entramos en una pequeña discusión aquí para ok, hacerte perfecto. tiempo, le damos chance a Jennifer y te Ya, dejamos ok, la sesión. listo. Buenas tardes, gracias doctores. Sí, solo pues quería la verdad que comentar lo que había dicho el doctor Johan, que para llevar ataque al paciente existía el paciente que es el respondedor a la reanimación, el respondedor transitorio y el no respondedor, y que en base a eso pues nos guiamos para llevar al paciente hacia la de operaciones o al tomógrafo. Pues en mi hospital sí hay tomografía 24 horas, pero es una lucha constante porque el tomógrafo sí está a 5 minutos de la emergencia, pero un radiólogo no hace la tomografía si no tiene una creatinina al paciente. Entonces, pues sí es una lucha convencer a los radiólogos y a los técnicos también, y, o sea, más que no tener el dispositivo o la capacidad de hacerlo, no tenemos como la orientación y la preparación médica, digamos. Sí, interesantes contrastes. Entonces, como podemos ver, en Latinoamérica las realidades son, no nos podemos casar tan completamente con los protocolos, pero Jorge, te estábamos haciendo tiempo aquí, Ok, estábamos calentando los motores, así que ya. te dejamos con tu Te agradezco, presentación. pero es que estoy en una tempestad, cayó un rayo y se me fueron los internets. Bueno, la idea es que le hicimos a este paciente el TAC. eh, Y el medio contrastado nos dijo que, leído por radiólogo, dice, presenta un hematoma subcapsular con un hematoma intraparenquimatoso de 11 centímetros, con una laceración de 41 milímetros. En un segmento 6, la presencia de líquido en la parte perihepática que se extiende en la corredera parietocólica y el músculo psoas isolateral. Igualmente, el riñón derecho de forma conservada, tamaño discretamente aumentado, la presencia de un hematoma con un engrosamiento del pedículo vascular sin realce, ausencia de paso de contraste en el pedículo vascular en la fase arterial y venosa y tardía. No hay excreción y se evidencia un aumento de la densidad de la grasa perirrenal. Hace un diagnóstico de una contusión pulmonar bilateral de un trauma hepático grado 3, un trauma renal grado 5 y un hemoperitoneo. Con esto
Volvimos a revisar el paciente y encontramos un paciente que tenía un abdomen depresible, tenía la tomografía que acabo de describir y decidimos que estaba realmente saliendo de esa fase transitoria y decidimos llevarlo a cuidado intensivo para hacerle un Doppler renal y una ecografía de abdomen con la evaluación del flujo portal. El paciente en la UCI, en pocas horas, estábamos pues ante el trauma cerrado de abdomen, un trauma hepático, un trauma renal, un trauma craneoencefálico, una acidemia metabólica y una fractura que tenía del húmero. Y en estas condiciones, el paciente ya estaba soportado con hipoperfusión distal. Decidimos llevar al paciente a cirugía y teníamos claro que en el damage control tipo 0, por las características de este paciente, lo que encontramos íbamos a hacer un control del daño. Y es así como lo llevamos a una laparotomía y encontramos que tenía múltiples laceraciones hepáticas en los segmentos 4B, 5, 6, 7 con sangrado activo. El colon derecho estaba isquémico y el mesenterio se encontraba desgarrado con sangrado activo. Entonces, le hicimos a este paciente una micolectomía derecha, dejamos los cabos atados y grapados. Hicimos un empaquetamiento hepático en la gotera paretocólica y pasamos el paciente, le colocamos su Biafles y lo llevamos a cirugía. Después de 48 horas, llevamos nuevamente el paciente a cirugía, paciente en mejores condiciones, y el riñón se encontraba completamente negro. Ahorita lo van a ver. Se refiere que entonces le practicamos la nefrectomía, ligando el pedículo del ureter. Procedemos a hacer la anastomosis de los cabos atados y igualmente dejamos un VAC a este paciente. Este era el estado del riñón, completamente negro ya, que ahorita seguramente es parte de la discusión, los cabos que se encontraban atados. Y hicimos la vigilancia posoperatoria de este paciente que se encontraba con su VAC. Controlamos pues todos los antibióticos, la nutrición inicial temprana, anticoagulación y definitivamente pues se le dejó el componente de su VAC por dificultades por gran edema del paciente. Este VAC se hizo el empaquetamiento teniendo en cuenta que si el paciente iba a estar mal en las primeras 6 o 12 horas y no podíamos poder llevar a este paciente a más tiempo, lo íbamos a llevar a cirugía, evitar toda la presión intraabdominal y lo que conlleva el hecho de dejar el paciente empaquetado. El paciente duró empaquetado, lo llevamos las 48 horas nuevamente y se hizo el cierre de la fascia por tracción. El paciente hizo una falla renal, de la cual recibió diálisis, pero durante el noveno, 10º día es un paciente que pudo salir adelante. Este es un artículo que describe realmente la ventaja, ¿cierto? Demuestra el manejo no operatorio en el trauma renal cuando está clínicamente indicado. El paciente estable, que no sangra o es incontrolable, se asocia con menor mortalidad que el manejo quirúrgico. La cirugía se reserva para lesiones de alto grado de inestabilidad hemodinámica. Esto quiere decir y traduce que debemos de recordar que tiempos atrás, cada vez que llevábamos un paciente con un hematoma de la zona 2, los pacientes siempre terminábamos nosotros haciendo una nefrectomía. Este es el mismo artículo donde el QR pues, nos da para pensar en eso. Manejo no operatorio, pues tenemos que las lesiones grado 1 o 5 en el paciente estable, que el paciente sea parcialmente respondedor solo si hay una infraestructura y un personal adecuado. Es necesario la clasificación tomográfica previa con las fases tardías, mejores tasas de preservación renal con disminución de la estancia hospitalaria y complicaciones similares en el manejo quirúrgico. El 88% de las heridas por arma cortopunzante posterior de la línea axilar pueden presentar este tipo de lesiones. Este paciente pues no tenía ningún tipo de situaciones ya lo vamos a ver el por qué el paciente rápidamente entró en una necrosis renal debido a que pasamos la ventana. La ventana no da más de 8 horas una trombosis de la arteria renal, como la tenía este paciente. Por lo tanto, para nosotros era importante como equipo de trabajo y lo que queríamos hacer era poder tener la parte de angiografía, de hemodinamia, para poder hacer una tromboembolectomía de este paciente.
la situación del tiempo se fue alargando y llegamos pues a lo que ustedes acaban de vivir con el caso clínico. El tratamiento no quirúrgico se ha utilizado en pacientes seleccionados renales penetrantes, predominantemente de bajo grado, de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, para el 1, 2 y 3, pero puede considerarse con características penetrantes todas las siguientes características. Este es el algoritmo que se tiene descrito para el paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable, que es el que en este momento nos lleva a la discusión, y es el paciente que hacemos la respuesta con la reanimación adecuada, ya sea con un REBOA o podemos reanimarlo y tener un paciente que definitivamente mejora sus signos, sobre todo el lactato. Entonces, este paciente lo podemos manejar con embolizaciones si está sangrando o alguna cosa. Este paciente, desafortunadamente, una de las cosas que hace el trauma renal es que produce trombosis a lo que hace la contusión, la parte del trauma cerrado, será un trauma cerrado severo. Eh, Posiblemente los factores que condicionaron la pérdida renal, ¿cuál fue? El retraso en el diagnóstico, aunque el TAC sugirió la trombosis, no hubo un control angiográfico ni de Doppler en el momento dado. Inestabilidad persistente limitó los intentos del manejo conservador o intervencionista. La ausencia de una coordinación interdisciplinaria de urología intervencionista, la decisión quirúrgica necesaria al momento de la revisión del riñón estaba necrótico y la nefrectomía fue el escenario que se le practicó. Entonces, las conclusiones y lo que quiero discutir con todos los expertos es definitivamente y hubo una imprudencia en haber tenido el paciente con una decisión de un TAC, llevarlo al TAC al paciente con una tensión arterial sistólica de 80, 85, con una respuesta que nos pareció que era transitoria, pero definitivamente hicimos lo que teníamos escrito. En este escenario, con un choque hipovolémico, ya con un lactato de 7,1, teníamos una respuesta realmente transitoria, debíamos de haberlo hecho o definitivamente nos llevamos para la casa, que si no tenemos todo el equipo y todas las cosas, no debemos de intentar el manejo de estos pacientes con la parte de inestabilidad hemodinámica. Muy bien, esto era algo de lo que estábamos discutiendo hace un momento, perdón, doctor Medrano, este, que no en todos los lugares se puede hacer, aunque tengamos la tomografía allí cerquita, se necesitan muchas situaciones y personal adecuado para poder llevar a un paciente tan gravemente enfermo como este a una tomografía. Por lo menos yo diría que aquí en el centro en donde yo trabajo no lo llevaría a una tomografía, a este paciente lo llevaría directo solo con el FAS positivo. En esas condiciones, con una acidosis metabólica tan severa, yo lo llevaría derechito al quirófano. Y posteriormente, cuando esté mejor perfundido, entonces hacer la tomografía para descartar las otras lesiones de cabeza, del cuello, columna, tórax, abdomen. Si es que queda alguna al final, la hemiparesia, ¿a qué se debía, doctor? Pura contusión. El paciente nunca evolucionó, el TAC cerebral no mostraba sino un problema de seguramente contusión cerebral, pero no tuvo ningún problema. Una de las cosas que uno leía es si este TAC, si lo hubiéramos repetido nuevamente, hubiéramos insistido en este paciente para el TAC en volver a repetir la transfusión de este paciente con el FAS y haciendo un cálculo, porque lo que encontramos nosotros en la parte abdominal nunca realmente fue lo que pensamos que tenía el paciente, porque el líquido en el primer eco FAS que se le hizo era realmente no tenía las características que encontramos de tener pues un colon necrótico y tener pues toda esta cantidad de sangre que casi eran 2,000 y pico de centímetros, pues eso no lo que no era la justificación. Entonces, por eso me pareció importante porque hay veces uno quiere innovar cosas, pero no tiene el equipo de trabajo adecuado.
y las horas tampoco hay veces esto. Entonces creo que era de las situaciones que quería dejar eh, en claro de que definitivamente si se tienen los equipos, si se tiene absolutamente todo, uno puede realmente innovar en algún tipo de cosas y por eso desde el comienzo lo dije, lo importante del arte no es lo superficial, sino lo profundo de mirar y poder formar un equipo. El doctor Napoleón, Sí, Jorge, dos cosas puntuales, si me lo permiten. A sí, ver, sí, respecto al caso, Jorge, a ver, independientemente de si le haces tomografía o no, en qué condición estés o no, yo creo que este paciente eh, eh, terminó en nefrectomía porque era un trauma renal grado 5 como lo expusiste, y eso no lo va a cambiar la tomografía. Y es un trauma renal eh, complejo, porque era un trauma vascular que no sé cómo se hubiese comportado transoperatorio en el reciente, en las horas recientes. Si con una hemorragia masiva o con una trombosis. Entonces estás hablando de una cirugía renal de rescate, que yo no sé cuántos cirujanos de trauma tengamos la capacidad, yo no me considero tener la capacidad de un rescate de el órgano. Estamos hablando de una cirugía vascular o incluso convertirla a una cirugía de banco para una reconstrucción vascular compleja, meter el riñón, que es una opción, hacer la nefrectomía si no está tan dañado el riñón y es una vascular, se puede quitar el riñón, pasarlo a como que fuera un trasplante, congelarlo y hacer una cirugía en banco, no sé, pero estamos hablando de cosas complejas que tienes que tener todo el equipo, el cirujano de trasplante contigo, todo, no sé. O sea, tienen que alinearse las estrellas para eso. Yo creo que en la mayor parte de centros, este paciente sin o con tomografía hubiera parado en nefrectomía. Nosotros, en San Juan de Dios, donde yo trabajo, no le hubiéramos hecho tomografía. Nosotros tenemos un protocolo porque lamentablemente hay que reconocer la realidad, aunque nos dé pena decirlo, pero estamos en uno de los hospitales más avanzados de Guatemala, pero tengo que decirlo. Estamos en un hospital austero si lo comparamos con otros centros. Y Colombia, pues tiene muchos lugares, Jorge, y yo sé dónde trabajas tú, donde trabaja Juliana, no digamos Carlos Ordóñez, pues tienen mucho recurso que no se cuenta en todos lados. Entonces nosotros hicimos un protocolo para sitios austeros y es un protocolo que se llama Chopper. Y ese protocolo Chopper significa que si el paciente está en choque, tiene peritonitis, tiene visceración o empalamiento, hablando de traumatismo abdominal, va inmediatamente a quirófano y no pasa por tomografía. ¿Por qué? Porque si tenemos tomografía todo el tiempo, no siempre. A veces se arruina y la última vez que se arruinó, tuvimos 3 meses sin tomografía y para sacar al paciente eran 8 horas, 10 horas. Y esa es una realidad que, pues, ni modo, no hay que lamentarse, hay que avanzar y tratar al paciente como, con las condiciones que uno lo tenga. Lo que no debe dejar es morir al paciente. Entonces nosotros por eso en este momento, probablemente esto cambie a futuro, pero en este momento nuestro tiempo máximo, diría yo, nuestro tiempo oro, serían de 30 a 40 minutos para poder hacer una tomografía en un paciente con traumatismo abdominal. Un tiempo imperdonable en un paciente como lo que lo estás mostrando. Además que nuestra transfusión, nuestro protocolo de transfusión masiva llega también tarde. Y en esas condiciones austeras, nosotros preferimos operar de inmediato a un paciente inestable, sea cual sea el mecanismo. Así que yo quería dejar estas dos cosas puntuales. ¿Cómo es la realidad de nosotros? Y yo creo, Jorge, que este paciente no hubiera cambiado. Este paciente no perdió el riñón por la tomografía o el manejo conservador. Este paciente tenía una lesión renal severa que yo no sé, tal vez, como te digo, alineando las estrellas, ahí con el cirujano de trasplante, con todo el equipo, tal vez se hubieran podido rescatar, pero entiendo yo que era un trauma vascular renal muy severo. precisamente se trataba
de esto. Precisamente se trataba de tener la primera lección que se debe llevar a casa. Es que uno lo que lee, todo no lo puede poner en práctica, ¿cierto? Sea lo que sea, y por eso quise hacer hincapié en todas las definiciones, ¿cierto? De la parte de la TLS, de la parte de cómo se manejó, porque definitivamente el paciente desde que llegó no tuvimos la respuesta adecuada. No tuvimos en cuenta todo lo que es el grupo multidisciplinario y entonces hicimos como hicimos las cosas, eh, respetando el criterio, siempre el criterio del cirujano que va por encima de todos los exámenes. Y por eso era tan importante que quede esta lección aprendida, de que uno no puede en determinado momento creer, ¿cierto?, de que una respuesta de un paciente que está sangrando, porque así lo dice el ATLS, si el paciente no recuperó la perfusión, ese paciente está sangrando y ese paciente, el único lugar que puede estar es ¿cómo se llama? En el quirófano. Eso es la lesión. ¿La doctora García quiere opinar algo? Sí, No sé. nosotros, Sí, doctora. yo trabajo en un hospital pues más pequeño al occidente del país. No tenemos pues, no es un centro de trauma tan grande. Pero precisamente, ¿verdad? Lo que yo comentaba antes es, pues, la interpretación de la tomografía es deficiente y también llevamos al paciente, pues, inmediatamente a sala. Tal vez no tenemos un protocolo, pues, bien establecido como con el doctor Napo, pero sí, definitivamente llevamos al paciente a sala en esas condiciones, ¿verdad? No intentamos un manejo conservador. Bueno, yo creo que nos queda bastante claro, ya que la inestabilidad de un paciente no debe ser llevada a un paciente a hacerle exámenes y hacerles imágenes, que era la primera de estas. Quiero, para completar la discusión, algo que se presenta, perdón, el doctor Medrano tenía la palabra, que escúcheme. Ya, gracias, Jorge. Sí, mira, para reforzar un tantito y que justamente el poder discutir esta etapa ventana que es el respondedor transitorio y qué hacer también en esa pequeña etapa, en esos pequeños minutos que pueda demorar, es que primeramente, claro, conseguir realmente esa etapa, esa fase de responder transitorio requiere pues un manejo correcto de todo, es decir, que se pueda tener un protocolo de transfusión, que se pueda tener sangre en banco, que se pueda tener incluso los protocolos respectivos, que se pueda tener un AGA en la noche, por ejemplo, o que se pueda tener elementos importantes y no generalmente responder a ciertos paradigmas como que el paciente también, el tiempo que ingresa al centro de emergencia, a veces es un tiempo retardado, a veces viene bastante sobrehidratado porque todavía tenemos la conciencia de que debemos elevar la presión arterial o mantenerlo siempre estable infundiéndole cristaloides porque todavía esos paradigmas no se han roto y siento ese manejo correcto que no es este que acabo de mencionar, podemos lograr esa respuesta transitoria para luego incluso también el desafío del ataque, el tiempo que nos debe demandar, llenar y sobre todo interpretar. Entonces, muchas veces no vamos a conseguir esto. Y al no conseguir esto, entonces existen en el cirujano de trama elementos que van a llevar a, obviamente, a cortar más tiempos, porque acá el trauma es tiempo dependiente. Y entonces la cirugía, pues, es la ventana más rápida que podemos nosotros, este, asociar a nuestro manejo. Sí, o sea, el uso de la tomografía resulta más todavía aplicable para pacientes estables, aún lo vamos a tener así probablemente, y la ventana de respuesta transitoria o dinámicamente compensada, como a veces también llamamos, resulta ser un espacio limítrofe que todavía aún, mientras no tengamos, creo, los elementos correctos y el manejo definitivamente como debe ser, todavía va a ser un poco alejado de practicarlo, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa resulta ser. Gracias. Gracias, doctor Napoleón. Muchas gracias, Jorge. Yo también no quisiera que quedara en el ambiente, Jorge. Como la decepción y decir, bueno, la tomografía, el manejo conservador, no, para nada. O sea, yo creo que no debemos
de clasificar por un caso y decir, bueno, entonces ahora a todos los voy a operar, pues todos sabemos eso, pero me gustaría hacer ese comentario, porque fíjate, Jorge, este mismo caso pudo haber sido un trauma renal grado 4, una lesión parenquimatosa extensa, polar, que yo entiendo que, por ejemplo, vos y Juliana tienen la posibilidad de tener un amigo ahí cerca de ustedes, que es el radiólogo intervencionista, y que en 10, 15 minutos les va a embolizar, y eso es una realidad que hace la diferencia realmente de un centro a otro. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos tomografía inmediata y no tenemos embolización selectiva. Entonces, ¿qué vamos? A enfrentarnos a un hematoma extenso y probablemente nuestro pronóstico en un trauma renal grado 4 sea la nefrectomía, que es lo que nos pasa acá y que los colegas de Guatemala lo saben y lo comparten conmigo. Cosa que con vos, Jorge, y con Carlos y con Juliana, probablemente con Martita sea distinto. Cuando se tiene la embolización selectiva ahí, se puede hacer cirugía de rescate. Vas a ir y vas a ya solo hacer una nefrectomía, una polectomía, pero ya tienes el control del sangrado. Entonces, creo que también no hay que satanizar el manejo no operatorio, el manejo selectivo, el manejo bien guiado, con todas las condiciones, porque este fue un grado 5, pero la historia hubiese sido distinta si hubiera sido un grado 4. Tal vez vos en tu centro lo hubieras conservado y a nosotros nos hubiera tocado que quitarlo porque hubiera sido un sangrado masivo. Así que son puntos de discusión también que hay que exponer. Gracias. Doctora Juliana, sé que tiene la experticia de tener estos protocolos. ¿Cómo sería el paso a paso que le hubiera hecho a este mismo paciente? ¿Le hubiese llevado a cirugía o le hubiera hecho la parte de las imágenes? Que como han dicho todos, va a depender siempre del lugar donde esté y del equipo con el que usted esté. Si usted tiene un equipo conformado y tiene todo completamente organizado, donde se activa ese código de trauma y ese paciente, la dinámica y la distancia hasta el TAC es corta. Obviamente, el técnico que está también sabe que el protocolo y va todo el equipo. Nosotros en ese caso no esperamos que nos lo lea el radiólogo, porque nosotros estamos ahí presentes, porque si pedimos el TAC en trauma es porque lo sabemos leer, para identificar qué lesión tiene y en ese paso, porque ese es en el paso que va el paciente al quirófano, lo vamos a revisar. Pero si usted no tiene esas condiciones, como ha dicho Napoleón, como ha dicho el doctor Medrano, la doctora Sánchez, ese paciente es quirúrgico. Y en este caso estábamos frente a un paciente que estaba inestable dinámicamente y tenía una lesión grado 5, una lesión vascular severa, que el resultado con o sin TAC iba a ser igual, nefrectomía, porque estábamos frente a una lesión severa. Como dice Napoleón, otra cosa sería si hubiéramos estado frente a un paciente con una lesión grado 4, pero en ese caso ese paciente, a pesar de que tenemos equipo de trasplantes, la probabilidad, y si es de noche, no, o sea, de reimplantarlo y ponerlo, no, y el paciente hubiera terminado en nefrectomía aquí, en este centro. Entonces, yo creo que como todos dicen, eso va basado en no es para decir que el no operatorio no se puede hacer y que el operatorio tampoco se puede hacer. Eso va a depender de la realidad de su institución, de las características de cada paciente. Por eso todo lo que leemos, todo también tiene que ir contextualizado frente al escenario el que estamos viviendo con ese paciente. No quiere decir que todo tiene que ser pragmático y de esa forma realizarlo. Y lo más importante es también organizar el equipo, saber con qué cuento en mi hospital, porque como dicen, una cosa es mi realidad, donde tengo todos los juguetes, a todo el personal, que es como ustedes a veces dicen, el Disney de Colombia, donde hay de todo, pero en otros lugares, aquí mismo en Colombia, no tienen la misma realidad que tengo yo. Doctora, ¿usted le hubiera colocado el REBOA a este paciente? Sí, yo sí lo hubiera puesto rebo. ¿Cree que nos hubiera cambiado de pronto la situación de la reanimación de este No, paciente? realmente el reboa es para parar el sangrado y para lograr ver dónde estaba la lesión en ese momento del intraoperatorio, pero con los hallazgos que usted tenía, profe, de esa lesión que es grado 5, yo creo que había terminado igual, porque ya con reboa nos ha pasado. Es decir, en ese momento nos hubiera sobrado el REBOA. Sí, nos hubiera sobrado. Sí, Ya. sí, no.
porque hubiéramos mejorado un poco el La volumen del Rivoa lo paciente. único que nos hubiera mejorado era que el paciente no perdiera tanta sangre. Eso era lo único, porque es para parar ese sangrado, ese frenar el chorro mientras usted está abriendo para controlarlo en el sitio. Para eso es lo que sirve el Rivoa, pero para control, porque el paciente llegó inestable, sangrando activamente con un hemoperitoneo masivo. Entonces, lo único es, usted repone el Rivoa en la zona, lo sube a la zona 1, es básicamente es para que le pare el chorro y usted pueda tener ese control cuando abre el paciente, el otro equipo que lo está abriendo, haga el control vascular y ahora sí lo baje completamente y termine la nefrectomía, porque es un control de daños en el que hay que hacerles de este paciente. Y ese control de daños con esa lesión tan grave realmente iba a terminar en nefrectomía. Sí, la situación es que uno mira lo del Reboa, ¿no? Yo pensé que este paciente de pronto nos hiciera una mejor clasificación, pero creo que en una charla que estuve con los de trasplantes, plantearon de que había una ventana definitivamente y la ventana era la que hacía o no que este paciente hubiera podido, no que hubiera sido conservador, pero sí de pronto hubiese podido hacerse la trombectomía a este paciente. Eh, Y pero reimplantarlo nuevamente por ellos. Sí, mm, pero no creo. es igual que en algún momento planteé que estos pacientes pudiésemos tener un banco y tener estos pacientes inclusive con las sustancias que ellos emplean para los trasplantes, porque eso fue algo que pregunté a los de trasplantes si lo podíamos tener al paciente, es decir, inclusive retirado el riñón, ¿cierto? Poderlo conservar si era un trauma menor, ¿no? Pero creo que aquí el problema es que nunca lo clasificamos bien. Ahí estuvo el primer problema, nunca lo clasificamos bien. Nosotros para la Y lo otro, y lo clasificación otro, que y lo otro, vimos, y lo otro, profe, yo creo que pues que tener el riñón, dejarlo en banco para reimplantarlo nuevamente, pero está frente a un paciente inestable. O sea que en esas 4 horas, 6 horas que tiene ese riñón para ser reimplantado, el paciente tampoco le iba a, está con un paciente que está críticamente enfermo y que no va a aguantar un reimplante y se va a perder ese injerto, la probabilidad es altísima. Entonces, realmente no la veo como una opción tampoco viable, viéndolo también como cirujano de trauma y como intensivista, porque cuando ellos van a hacer el reimplante, tienen 4 a 6 horas para poner un riñón nuevo en un paciente que está estable, pero este paciente sigue siendo críticamente enfermo y esas primeras horas que va a estar, así salga que va a pasar a la UCI, alcanzarlo a llevar a ese estado para poner un injerto para que el paciente mejore, creo que era bien difícil también con ese paciente. gracias, Juliana. Dos participantes levantaron la mano, que es muy importante ahorita para que nos quede claro todo este concepto. Por favor, quien ha levantado la mano, me la activen el micrófono. Puedo apagar esto, pero necesito. Doctor Napoleón. Muy bien. Jorge, se las quiero complicar un poquito más. Fíjate que a mí no me pasó, pero le pasó a un colega acá en una guardia. Imagínate, si y estamos aquí sufriendo por ese riñón, que es complicado, porque yo entiendo lo que sufriste vos con ese chico jovencito, con toda una vida por delante y ya sin un riñón. Pero imagínate este escenario catastrófico de un paciente penetrado con una herida por arma de fuego que pasó en la parte posterior y se llevó un riñón, hematoma creciente, bueno, se lo quitan y explorando se dan cuenta que tiene un trauma renal masivo del otro lado, irreparable también, o sea, un riñón prácticamente destruido. Entonces imagínense ustedes ese escenario que ojalá que a nadie le pase. A mí no me ha pasado, solo lo escuché al colega y de verdad que me quedé frío de ver esa situación, pero tenemos que estar preparados como cirujanos de trauma. Me llamó la atención lo que decía Juliana ahora, ¿no? De lo del frío, de la cirugía en banco y todo eso, y cada vez yo estoy más convencido
con el equipo que escuchaba el equipo de Cali muy de cerca, Carlos Ordóñez y su gente, que tenemos que convertirnos, fíjate, Jorge, y a todos como cirujanos híbridos. Y yo creo que es importante que nosotros y nuestra gente roten por trasplantes, roten por oncología y roten por todos estos lugares, porque a la hora el único que está ahí somos nosotros. Es el cirujano de trauma, no está el subespecialista. Y no es que nosotros tengamos que seamos expertos en todo, pero es que la situación lo demanda. Entonces sí es bien importante eh, de repente el que nuestra gente rote unos meses por ahí, los que tienen trasplante hepático, los que tienen trasplante renal, para ver todas esas técnicas que tiene esa gente experta y en algún momento lo podamos utilizar, porque imagínate, Jorge, de repente hay que hacer una cirugía heroica ahí de conservación, entonces quería dejar eso sobre la mesa también, que estemos preparados para todo como cirujanos híbridos y el tiempo y la época nos lo demandan a nosotros, los que nos dedicamos al trauma. Y yo creo que es muy importante, doctor Joan, que lo importante de la cirugía de trauma es que cada vez se ha avanzado y se ha explorado eh, en la parte hemodinámica, en la parte de cómo lograr que todo no es quirúrgico y que definitivamente el futuro de la cirugía, inclusive de trauma, tiene que cambiar. Pues, yo le he leído muchos apartes suyos, doctor Joan, donde usted dice, no, la cirugía cambia, estamos haciendo cirugía robótica, estamos haciendo cirugía, el doctor Parra nos estaba reconstruyendo un esófago después de un balazo, bueno, en fin, en todo caso, la situación es que es interesante todo lo que tiene que uno aprender y no alejarse, porque uno se aleja de todo lo que es la parte fisiológica del paciente, de la respuesta que tiene desde el punto de vista de un paciente con trauma. Y creo que para mí eso era lo interesante de ver cómo cada vez se profundiza. Pienso que hay una parte que es muy importante para manejar y salir de esa parte del shock reversible o no reversible, y es poder que se pueda hacer la endosonografía transesofágica, poder hacer esta, porque es definitivamente la forma de uno saber exactamente cuánto necesita su paciente, cómo está llenando sus cavidades, y creo que es otra herramienta que debe entrar a jugar en la parte de la preparación en trauma, porque la transesofágica, transtorácica, no es la misma precisión que uno pueda tener. Por ejemplo, en las heridas de corazón, uno puede hacer, si lo quiere hacer conservador y tiene menos de 100 centímetros, pues uno puede hacer directamente la transesofágica y uno puede ver si toca el endotelio, perforó o no perforó. Y lo mismo para el manejo de líquidos, creo que es muy importante. No sé qué concepto tenga el profesor Joan y los asistentes acerca de utilizar la ecocardiografía transesofágica. Bueno, porque sí, bueno, con respecto a los puntos previos a este último que me acaba de mencionar, es con respecto, sí, a la trazabilidad de la evolución del manejo de trauma, en el cual en la actualidad siempre hay una tendencia siempre a buscar siempre manejos no operatorios, a hacer lo mínimo invasivo en trauma, pero el trauma sigue siendo tiempo dependiente y creo que esa filosofía no va a cambiar para el cirujano que se dedica a este problema. Siempre vamos a estar buscando caminos más cortos y que sean efectivos para poder manejarlos. Creo que los caminos más cortos que nos pueden llevar a una cirugía abierta, si es que es así como debe aplicarse, pues siempre va a estar allí a la mano del mismo y evitar el tiempo más largo, como por ejemplo el uso de algunos métodos diagnósticos que al final el resultado suele ser el mismo que podemos encontrar. Es decir, siempre y cuando en el caso de la tomografía, siempre y cuando puede estar bien indicado, pero siempre y cuando no nos retrase el manejo quirúrgico en perjuicio del paciente, o que podamos tener algún método diagnóstico que nos pueda retrasar el tiempo en la interpretación misma. Es decir, por ejemplo, en nuestra agencia siempre le digo que si tenemos el informe inmediato de una ecografía
Eso me acorta mucho más el tiempo a buscar la interpretación tomográfica y el informe de cuándo llegará, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando no perjudique al paciente y nuestros tiempos, todo va a estar bastante bien. Sí, ese es mi opinión. Eh, No sé si hay algo Doc, más. yo quería, frente a lo que usted explicó, dijo de la ecografía para la reanimación y si aquí hay residentes o personas, miren, nosotros, es que el FAS es, en el caso de cuando ingresa el paciente a la emergencia, solamente para saber si tiene líquido, sí o no. Pero si usted ya va a usar el ecógrafo para el paciente, si la reanimación está adecuada o no, y eso generalmente es cuando ya está el paciente, por lo menos cuando nosotros lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo, entonces hacer la ecografía transesofágica es para mirar esos parámetros hemodinámicos o todo lo que es el gas, la funcionalidad cardíaca frente a la reanimación que le estemos dando al paciente, sobre todo en pacientes, pues en el caso para nosotros cuando estamos en pacientes de cirugía de cardio o esos pacientes que tuvieron lesiones. Y en pacientes de trauma, la ecografía en la unidad que estamos reanimando a ese paciente, el protocolo Roche es el que nos está diciendo si lo líquido, lo que le estamos haciendo, el paciente realmente, más guiado con la tromboelastometría, todo eso que se habla de reanimación hemostática, nos está funcionando y si hay un aclaramiento del lactato, los gases, que es lo que vemos en esas primeras 6 horas desde el momento en que el paciente nos ingresa a la unidad de cuidado intensivo para saber si estamos realizando una reanimación adecuada, si la cantidad de sangre, la cantidad de plasma, lo que le estamos poniendo, está siendo adecuado para el paciente. Entonces eso es una monitoría dinámica que en el caso de nosotros, que además de somos cirujanos de trauma, y los que hicimos cuidado intensivo y estamos manejando a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, además que los operamos, si estamos de turno en la unidad, estamos haciendo ese seguimiento para que eso que hicimos en salas o el grupo que lo hizo en salas, los que lo recibimos en la UCI, continúen ese proceso para que en esa hora de oro y en ese momento también del control, en esa primera fase y en esa segunda fase del control de daños, estemos todo lo que se hizo quirúrgicamente, también lo estemos llevando acá en esa reanimación, en el paciente en la unidad, para que en esas 24 a 48 horas el paciente ya lo tengamos óptimo para que se pueda ser reintervenido. Entonces, por eso es un proceso dinámico. La ecografía sí sirve para la reanimación, sí. Hay varios protocolos que empleamos. Es más, pues en este caso en el hospital tenemos un simulador para cuando se entrenan los que están haciendo UCI y los que están haciendo anestesia y nuestros residentes que rotan por la UCI para que sepan, para que aprendan a manejar el ecógrafo transesofágico. Pero por eso es tan importante que el cirujano rote en la unidad de cuidado intensivo y pues los que somos cirujanos de trauma, usted sabe que el programa de Cali, nosotros pues estamos siempre en la unidad. Además de que operamos, también estamos en la unidad de trauma, haciendo esa parte de la reanimación. No lo dejamos en manos de intensivistas internistas, sino que la unidad de trauma es manejada por cirujanos de trauma, intensivistas. Doctor Merano, una de las cosas de que tuve de traer el caso es porque generalmente siempre nosotros traemos los casos en que nos va bien, ¿cierto? Nunca traemos un caso realmente de que digamos, oiga, ¿en dónde nos equivocamos o por qué nos equivocamos? ¿Cierto? Entonces, me gusta saber y revisar. Esto me conllevó a revisar la literatura, revisar todo. Me sentí como muy a gusto leyendo toda la fisiología, viendo todas las partes del choque y quería mostrarlo precisamente por eso, porque no es lo que suceda. Pues el paciente salió de su falla renal, le fue bien al paciente, ¿cierto? Pero hay veces pienso que es importante mostrar, hay veces las cosas, porque uno piensa que todo se da y que todo se da como insectos intergalácticos, de que todo se da, y estoy casi seguro que en ninguna parte hubiese sucedido, ¿cierto? Ni en mismo Alemania, donde muestra el doctor
Walmart muestra esa estadística tan alta, estoy casi seguro de que le hubiera tocado también hacer la parotomía y haberle sacado el riñón al paciente, pero mi intención era ver, ¿cierto? Ante todo, cómo uno tiene que, todo enseña, ¿no? Y el paciente, todo mundo le queda grabado, seguramente le queda grabado, no, esto no lo hago yo, ¿sí me entiendes? A mí siempre me pasa eso de que me gusta oír cómo terminan los casos y cómo va el desarrollo paso a paso para decir uno, no, definitivamente eso le sucede a tal persona, yo no lo hago. Como dice Napo, yo fui cirujano pediatra y una de las cosas que uno siempre hace ante cualquier cosa es mirar y descartar que no tenga un riñón en herradura, por ejemplo, ¿cierto? Un riñón en herradura donde lo tenga uno traumatizado, pues nada que hacer, tiene que tratar de salvarlo o el paciente quedó sin riñón, ya, ¿cierto? Y lo otro es mirar que tenga el otro riñón, ¿cierto? El paciente y que no tenga ninguna patología. En la patología pediátrica se ven muchas cosas, que riñones enfermos, riñones crónicos, ¿cierto? Entonces, pero esto era lo que me parecía a mí que era de importancia, ¿cierto? Eh, Al doctor Napoleón le traía que le gusta la parte de las excursiones y los paisajes, le traía que cuando venga aquí, todo el que quiera venir acá a Popayán está invitado. Tenemos muy bonitos paisajes también, tenemos todos los climas. Como pueden ver, este volcán muy divino, pues, y ahorita lo tenemos en alerta amarilla y con una posible catástrofe que pueda suceder o no pueda suceder, ¿cierto? Y en estos días pues estaba tratando de preparar cómo se prepara uno para una, para una situación de que le suceda de un volcán, ¿no? Entonces, mira que esto son cosas que uno nunca piensa. Siempre le tomábamos las fotos, pero nunca piensa que va a pasar lo que tomé en la otra fotografía, ¿no? No sé, doctor Merano, si algo más o simplemente lo traía por eso, esa era la intención mía, ¿cierto? Y que las mismas conclusiones salieran de todos ustedes, ¿cierto? Y por eso lo presenté paso a paso, ¿cierto? Realmente en una línea de tiempo no nos demoramos mucho haciendo todo ese tipo de cosas, pero quise como agrandarlo más para que viéramos la importancia de toda la literatura, todo lo que se dice y cómo uno de pronto nos muestra las cosas, lo que sucede y los recursos que uno tiene. Entonces, ese era el hecho. Doctor Napoleón, ¿cómo le parece lo del volcán? Fabuloso, Jorge, muy, Pues esta es su muy, casa, muy, Napoleón. controversial, ¿no? Es contradictorio, ¿sabes? Porque nosotros tenemos un volcán activo también en Guatemala y es precioso. A mí me encanta. Hemos estado cerca de la cumbre. Aquí está Rodrigo Hernández, también un colega mío conectado. Y hemos compartido eso, pero fíjate cómo es de contradictorio, porque ese volcán mató nuestra gente también hace poco. Hizo una erupción hace unos años y provocó tremendos desastres. Entonces, pues así es la vida, así es la naturaleza. Y respecto a tu caso, Jorge, muy interesante, muy contundente, muy humilde tu presentación, muy sobria y muy a la realidad también abierta a que todos seamos así, ¿no? Lo que tenemos y no conformarnos, ¿no? Siempre ir a lo mejor. Y creo que hay factores bien complicados de cambiar, ¿verdad? La política de nuestros gobiernos, nuestras realidades, pero algo que sí podemos nosotros cambiar es en nosotros y ser nosotros mejores cirujanos de trauma. Y Jorge siempre se ha caracterizado por eso, siempre a la vanguardia, siempre eh, preguntándose por qué fue esto, por qué puede ser mejor. Así que, Jorge, yo te he seguido en tu trayectoria y como siempre, en este caso, todos hemos aprendido, todos hemos disfrutado, así que felicitaciones por la No, presentación no, para y por el nada. paciente. Gracias. Gracias. José Rodrigo, ¿querías hablar algo? Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, sí, caballo, ahorita que mencionó el doctor de los volcanes, yo creo que una catástrofe no, uno no está preparado por, sobre todo la película que hay ahorita de Wakari, bueno, ya llevará como un año en Netflix, donde dice las lesiones devastadoras que hace
los flujos piroplásticos. No sé si en algún país estemos preparados para manejar eso, toda la destrucción masiva que hace eso. Gracias, Rodrigo. Doctor Medrano, ¿algo más? Sí, sí, Jorge, gracias más bien, sí, por una excelente presentación. Siempre admiro la forma de estudiar cada caso. Creo que eso sí te caracteriza mucho. Algo que también trato de trasladar a nuestros residentes, a los jóvenes cirujanos, acerca de el estudio de cada caso, es importante para poder sacar lecciones. Un caso puede llevarnos a muchas líneas de aprendizaje en trauma, y siempre bastante lesionador. Es un arte poder sacar conocimiento de ello. Y en este caso, por ejemplo, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y tocando temas que incluso no nos llegamos a preguntar en las emergencias, sobre todo en ese espacio de la animación transitoria, por ejemplo, es algo que no le tomamos importancia, seguimos paradigmas bastante clásicos como que paciente basala, o muchas veces no nos preguntamos, por ejemplo, si realmente tenemos que seguir bien las teorías, en las cuales, bueno, los estudios actuales son aplicables a nuestra realidad. Preguntarnos si realmente, como dice Napoleón, ¿no? O sea, ¿dónde estamos también, ¿no? Y qué tenemos que hacer. Es un espíritu de reflexión, siempre que tenemos que tener todos los cirujanos, si cuando estamos en tal lugar podemos aplicarlo, ¿no? Realmente, o qué debemos hacer. Entonces, aquí esto nos ayuda mucho, pues, a poder aclarar muchas dudas nuestras. Con el volcán me parece exquisito, la imagen en trauma siempre es algo como que el paciente es algo que nos puede llevar a una tranquilidad, pero no sabemos cuándo puede desatarnos una furia o cuándo puede entrar justamente en erupción, y eso uno tiene que estar preparado, ¿sí? ¿No? La reflexión de que tenemos que estar preparados justamente para estas batallas, y para eso sirve todo esto que estamos haciendo. Si cae en buenas personas, en buenas conciencias, el hecho de seguir aprendiendo cada día más, cada día más. Así es. Gracias, profesor. Ujú. Bien. La doctora eh, Marta, ¿alguna cosa, algún aporte? Sí, Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Herrera. Me parece que su revisión bibliográfica es extremadamente buena. Gracias por compartir los pacientes que no siempre salen bien, y porque creo que la mayoría de nosotros busca aprender también de los errores, entre comillas, que este no creo que sea un error de manejo en lo absoluto. Creo que usted hizo su trabajo en mantener con vida al paciente, y no era una situación en que el riñón pudiera ser salvado de otra forma, o no, o por lo menos no en mi caso, con, con los recursos con los que yo te cuento. Y también nos ayuda a todos para aprender de las experiencias de los demás. Y muchas gracias, de verdad, por esta presentación. gracias. No. Fue para mí un gusto. Me disculpa que hubo un problema. Estamos aquí en una tempestad, cayó un rayo y se me fue el internet. Pero estaba el profesor Méndez, que siempre lo pongo a improvisar. No es la primera que nos toca improvisar. Ya nos ha tocado improvisar todas las conferencias, pero gracias, Napoleón, por sus aportes, como siempre, como gran cirujano que eres, siempre tienes una solución, y eso es importante, tu poder de decisión y todo, pero lo que digo, es importante uno siempre estar innovando cosas y leyendo cosas. La doctora Marta levantó la mano. Sí, como un anuncio fuera de la presentación, pero es un mensaje importante que me gustaría compartirles. Hoy me contactaron para solicitar voluntarios en realizar el programa científico para los residentes y estudiantes de medicina para el Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma. Cualquier persona que esté interesada en participar me puede localizar al correo electrónico, lo voy a escribir enseguida en el chat, o al WhatsApp. En el grupo de WhatsApp está mi número de teléfono para si quieren participar como ponentes con opciones de temas. Por favor, se acercan
para ayudarnos con esa parte. Martita, ¿pudieras anunciar la fecha del Congreso Panamericano? Porque como había quedado pendiente ahí todo el lugar y la fecha y todo, pero ya recién ya se sabe dónde y cuándo. Eh, lo estoy buscando en estos instantes, no Es sé en si tienes, Cartagena, ajá, Cartagena, agosto 18 sí, al 21, 18 al creo. 21. Sí, que eso lo leí una vez y no creo que lo haya interiorizado, pero tenemos entonces nuestro Congreso Panamericano de Trauma en la ciudad de Cartagena, en Colombia, agosto 18 al 21. Y estamos buscando voluntarios para ayudar en el programa científico para residentes y para estudiantes. Así será, doctora. Y Bien, doctor Napoleón, en Latinoamérica se celebra el Día del Médico en algunos lugares, en algunos países. Sí, Correcto, sí, hoy está acá, pero he visto en algunos chats internacionales que también compartimos la fecha del Día del Médico, así que por eso sí, les es una decía a fecha todos feliz nacional. Día del Médico. Sí, por supuesto. Feliz día a todos. Bien, Marta, no sé si ya estamos entonces dando culminación a esta reunión y agradeciendo a todos los invitados, doctor Jorge, igualmente gracias. Muchísimas gracias, Napoleón, a todos los que hemos participado en esta sesión. Eh, un gran abrazo y estamos cerrando la sesión. Muchísimas gracias, gracias. muy amable. Ha sido un honor el estar y me excusan pues que me hubiera fallado la tecnología, pero los rayos no hay como tampoco detenerlos. Sí, pero sí, Entonces, todo pero lo importante es tratar de hacer las cosas. perfecto. Un Gracias. gusto, No, pues, saludos a todos. gusto. Gracias, Saludos. Napoleón. Me alegra verlo. Y a Rodrigo y a todos los que han estado. Muy amable Saludos. compartiendo. Saludos.